Pues hablamos de cirugía plástica. María José Burgués, directora médica del Centro Médico Estético Mesbur. Buenas tardes. Buenas tardes, Nuria. Y doctor Valentín Yuste, médico cirujano plástico. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. María José. La figura del doctor, ¿verdad? Hemos apostado por un cirujano plástico además de la tierra. Bueno, tú sabes que cuando concebimos lo que es Mesbur actual, se pensó en esa gran pirámide de ofertar el servicio más esencial, más básico, hasta el más puntero, y en el mundo de la medicina estética es la cirugía plástica. Hemos ido cambiando a lo largo del tiempo porque no teníamos a nadie de la tierra, y qué mejor apostar por un ostense. Yo creo que hay que hacer patria. Todo el mundo sabe que yo no soy aragonesa, sí lo soy de adopción, pero lo que más quiero, que son mis hijos, son aragoneses, son ostenses, y hemos apostado por, yo creo que, una primera espada, como es el doctor Valentín Yuste. Que es de Huesca. Es de Huesca. Tengo esa suerte. Claro que sí. María José, muchas veces hablamos de tratamientos, de cuestiones naturales, de aparatología del centro, pero llega un momento en el que hay una serie de tratamientos que puedes elegir entre cirugía plástica o no, y hay otros que obviamente solamente se solventan con cirugía plástica, y eso había que incluirlo. O la persona quiere rapidez, eficacia, y no está para quererse someter a una aparatología o a un tiempo no agresivo, quiero decir, una persona más valiente, más actual, y que quiere otra demanda. Y esa demanda es la que ha venido, ese hueco es el que va a cubrir el doctor Yuste, que puede ser desde pequeñitas cosas y cotidianas cosas, como por ejemplo son las ojeras, hasta cosas que, como tú muy bien dices, no pueden ser resueltas desde un punto de vista ni tan siquiera estético ni de medicina estética, como es la blefaroplastia. Saben que es el exceso de piel, que en algunas ocasiones, sobre todo en las mujeres, se acompaña de bolsas que afean muchísimo, ya no sabes si es la piel sobrante o esa grasa que hay, y eso tiene que indudablemente hacerse de manos de un buen profesional, que es el que tenemos aquí. Valentín, venga, tenemos aquí una serie de preguntas a la limón. Adelante. Generalmente cuando pensamos en cirugía plástica enseguida pensamos en aumento de pecho, que debe de ser una de las principales o de las primeras operaciones en España. Es sin lugar a dudas una de las más frecuentes en España y en todas partes, sobre todo probablemente en los territorios de playa, y es normal que la gente piense eso cuando hablamos de cirugía plástica, aunque, como tú bien dices, lógicamente la cirugía plástica y en el caso concreto de la cirugía estética, pues abarca muchísimas más intervenciones. Porque, por ejemplo, en Huesca, que ahora nos contarás que hay otro tipo de intervenciones relacionadas con el pecho, la primera, la top, es la blefaroplastia, de la que hablaba la doctora. Sin lugar a dudas, era un poco lo que hablábamos antes de entrar en antena. Depende de la región, pues hay unas demandas diferentes, y aquí en el caso de Huesca, pues es sin lugar a dudas la blefaroplastia lo que más se demanda, mucho más probablemente que el caso del aumento de pecho. ¿Es algo fácil, es algo rápido, es algo por lo que no deberíamos preocuparnos? ¿Y por qué no? Porque siempre María José siempre me dice, yo lo que me haría... Ella, además lo comentaste el otro día, no sé si la radio en la tele dijo, yo no sé si me operaría de algo, sí tengo claro que si un día lo necesito, la blefaro, sí. Bueno, fácil no es nada, porque si no, no. Es algo poco invasivo, es algo que tiene un posoperatorio bastante llevadero, y que comparado con otras intervenciones pues es bastante más corto, y además se da la circunstancia de que pues en la mayoría de ocasiones se hace con anestesia local y de forma ambulatoria, con lo cual pues para el paciente es mucho más llevadero, como he dicho. Bueno, en forma de decir fácil era que no nos metíamos en una superintervención. Bueno, yo creo que como de lo que se trata es de trabajar a nivel de piel, que es lo que siempre explico, que no invades músculo o que no vas un poquito más allá, es por lo que a mí no me da miedo, ¿no? Y porque luego ha dicho una cosa muy importante, esos momentitos en el que uno está dormido, ese breve, es como la bestia parda, ¿no?, de cualquier cirugía, el momentito en que te duermen y pierdes la noción, no eres capaz, como él muy bien dice, con una sedación estás despierto, a veces incluso haces charcarrillos con el cirujano que te interviene, y el postoperatorio, yo sí tengo que decir que él lo ha dicho muy bien como cirujano, porque al final los cirujanos son los que cortan, tú el que cicatrizas, tú eres el que va a llevar esto adelante. Es no llevadero, muy llevadero, es nada invasivo, y al cuarto día tú puedes estar haciendo una vida normal. Claro, si usted está ante las cámaras, yo no le aconsejaré que al cuarto día vaya, pero sí que entre 7 y 8 días con un buen maquillaje tú podrías estar dando. De hecho, yo creo que todo el mundo, prácticamente todas las que están detrás de un plató lo llevan hecho. Un día lo necesito. Pues aquí tenemos al doctor y usted. No abandonamos la zona de los ojos. En alguna ocasión también hemos hablado con María José de las ojeras, de esos rellenos que se pueden hacer
con propia grasa. Bueno, me vas a permitir que lo que vamos a decir hoy aquí es una primicia para Huesca. Yo creo que hace 2 años o año y medio, no me acuerdo, se nos pasa el tiempo volando. No tanto, no tanto. Un año quizá, fue el año pasado que yo hablé de algo puntero en la Clínica Planas, que era que ellos habían sacado el nanofat y el microfat. Una cosa era con células madre y la otra era con grasa. Quizá porque la sufro, quizá porque yo no tendré bolsas, pero sí tendré unos ojos en caverna, que son, o en cueva, que son esas grandes ojeras, que también las hemos tocado de distinta coloración en función de tu pigmentación, pues era algo que me inquietaba un poco. Bueno, pues hoy como primicia vamos a dejar que el doctor te explique que podemos decir que en Huesca podemos ofertar también el mejorar esas ojeras de forma sustancial. Efectivamente, bueno, casi me ha dejado ya sin palabras con la explicación que ha dado. La cuestión es que para estas ojeras tan marcadas, que muchas veces pues, se deben a que el epitelio del párpado inferior pues, no tiene prácticamente grasa, y de hecho por eso se da este aspecto, y perdonadme la palabra, cadavérico, lo que hacemos es extraer grasa, igual que extraemos para otras zonas. Esa grasa se centrifuga hasta que obtenemos, digamos, el tejido más puro de esa grasa, y eso lo que hacemos es inyectar una muy pequeña porción de esa grasa en la zona infraorbitaria, que nos permite un poco dar algo más de grosor a ese párpado y evitar digamos, ese aspecto de ojeras tan característico. Yo estoy muy contenta, Nuria. Para mí eso es... tú sabes que cualquier novedad de la cual me creo, que ya sabes que también soy muy escéptica en muchos temas, estoy muy contenta porque creo que va a cambiar y te cambia la vida, de tener unas ojeras que por mucho corrector y iluminador no las puedas disimular, y un aspecto que me parece un poco... esa palabra no la voy a utilizar, porque digo, pero bueno, demacradas, cansadas, tristes, todas esas cosas que no queremos, poderlo tener y disponer. Mucho, claro. Entonces yo de verdad que rompo una lanza por ello, y los que me conocen saben que si no creo firmemente en algo, no lo hago. Hablemos del pecho. ¿Qué tipos de implantes hay para generalmente aumentar el pecho? Por lo menos, me decía antes el doctor, o ponerlo bonito, ponerlo en su sitio. Claro. No siempre se trata de ponerse... No siempre se trata de ponerse pecho, se trata de dar al pecho un aspecto juvenil y proporcionado. En unos casos es poner pecho y en otros es quitarlo o bien subirlo. Pues, como bien sabéis, son mujeres que han perdido mucho peso, que han tenido hijos, pues probablemente en ese caso sea más bien subirlo más que poner pecho. Pero como tú hacías referencia al caso del aumento de pecho, de los implantes, pues hay muchos tipos de implantes. Por un lado, pues podemos hablar en dependencia del relleno, lo más conocidos son los implantes de silicona, de gel de silicona, que es de hecho pues, prácticamente lo que se usa en la totalidad de España. Sí. Pero también existen implantes rellenos de suero. ¿Qué pasa? Que estos implantes se usaban más en Estados Unidos en décadas pasadas. Lo que pasa que tienen una incidencia se rompen mucho más que los de silicona, con lo cual pues, poco a poco se han dejado de usar. Valentín, ¿y hay que cambiarlos cada 10 años? ¿Cómo se dicen? Sí. Es una muy buena pregunta. Este concepto surgió un poco durante los 90, porque los implantes han evolucionado mucho. De hecho, estamos ahora en la 5ª generación de implantes. ¿Qué quiere decir esto de 5ª generación de implantes? Quiere decir que es gel cohesivo de silicona, es como una gominola de silicona. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablaba gente de hay que cambiarlos cada 10 años, era porque probablemente los implantes de las primeras generaciones, que se pusieron a finales de los 80 y en los 90, pues tenían esa vida, tenían una vida de 10 años. ¿Qué pasa? Que es que los implantes que estamos poniendo ahora no tienen absolutamente nada que ver con los que se ponían en esa época. De hecho, los estudios más, digamos, los más serios que hay, que son los de marcas como Allergan o como Mentor, pues están hablando de una tasa de rotura del implante, porque lógicamente la hay, y esto hay que decirlo, o bien traumática o bien pues, no traumática, una tasa de rotura del implante de un 0,5% cada 3 años. De ahí a cambiarlos cada 10 años, pues va un trecho bastante grande. No, supongo que también, si se puede evitar, debe dar pereza volver a entrar en quirófano. Claro, pero ¿qué pasa si alguien tiene un accidente y se golpea el pecho? Un accidente muy fuerte, estamos hablando, pues bueno. En verano o de cara al verano, ¿se puede, cerquita del verano, se puede una operar o...? La respuesta corta es sí, la respuesta larga es depende, ya sabéis que digo mucho depende. ¿Por qué? ¿Qué sucede en el verano? Las cicatrices no les debe dar el sol, por lo menos durante el primer año después de una cirugía, porque oscurecen, y una cicatriz que oscurece por el sol va a quedar con esa pigmentación ya pues, de forma prácticamente permanente, y entonces va a ser mucho más visible. ¿Qué pasa? Que hay formas de evitar que a esa cicatriz le dé el sol.
o bien tapándola o bien usando factores de protección total, O ambas cosas dos. Sí. que se pueden comprar en cualquier farmacia. Y también hay que tener en cuenta que el verano es una época pues, muy práctica para mucha gente para operarse, pues porque tiene vacaciones y, Sí, bueno, pues vale. aprovecha. Ajá. Cambiamos de zona. ¿Cuánta grasa se puede extraer en una liposucción? Unos 5 litros. Unos 5 litros. Es muy cauto, doctor. Bueno, Muy bien, a mí me parece es- correcto lo que acaba de decir. Es lo que hay. 5 porque litros es una obesidad, o sea... en absoluto. No, en absoluto, no está bien. La liposucción no es una cirugía de la obesidad, es una cirugía destinada a tratar a acúmulos de grasa en algunas zonas. Sí. A esos acúmulos de grasa. ¿Qué pasa? Que nosotros para extraer esa grasa infiltramos un suero, infiltramos líquido. Y a su vez pues, extraemos ese líquido y grasa y parte se queda. Entonces no podemos extraer enormes volúmenes de grasa porque estamos produciendo un desequilibrio hidroelectrolítico en esa persona que, bueno, que en fin, Vale. lo primero es la seguridad y más en el campo de la cirugía estética es un tema primordial. Liposucciones siempre en los muslos, en las caderas o los flancos o en cualquier sitio. En cualquier sitio. Sí. Sí. Incluso hay reducciones mamarias que se hacen mediante liposucción. Curioso. Bueno. Vale. Abdominoplastia, esa sí que hace muchos años que hablamos con María José. Cuando hablamos de abdominoplastia también, yo automáticamente, supongo que mucha gente piensa en personas con un gran vientre, un gran estómago, y a lo mejor no, No, en absoluto. necesariamente, ¿no? No, en absoluto. O sea, evidentemente, pues estas personas que tú comentas lo necesitan, pero también una mujer a lo mejor que ha pasado por, no sé, por 2 o 3 embarazos y tiene pues mucha piel sobrante en el abdomen y tiene además los músculos del abdomen separados, lo que llamamos una diástasis de rectos, Sí. pues es una muy buena candidata para una abdominoplastia, porque esa abdominoplastia nos permite quitar esa piel, ese exceso de piel, pero además tensar el abdomen, digamos, volver a tensar esos músculos del abdomen y devolver al abdomen una forma pues, juvenil, una forma plana. ¿Queda mucha cicatriz? Queda cicatriz, una abdominoplastia deja cicatriz. ¿Qué sucede? Que esa cicatriz la dejamos lo más bajo posible. Ya. La dejamos, para que nos hagamos la idea, a la altura de una cicatriz de una cesárea. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que es una cicatriz que se oculta muy bien con la ropa interior o o con el bikini. Yo querría decir al respecto que estamos hablando de lo que es la abdominoplastia en sí, pero que existe la mini abdominoplastia, que son pequeñitas, que podemos corregir igual esa ptosis, esa rotura, esa diástesis del músculo, y que retiramos la piel sobrante y que la cicatriz es mucho menor. Y ahí sí que a veces por miedo a esas grandes cicatrices que van de cresta ilíaca a cresta ilíaca, hay gente joven que no se lo quiere hacer. Yo querría decir eso, que las cesáreas actuales, en ese trocitín, es prácticamente lo mismo una mini abdominoplastia. Y eso sí que, al igual que soy un poco reticente y les digo que solo piensen mucho las grandes abdominoplastias, en ese caso no tengo ningún miedo. Hay ocasiones en las que, tal como has dicho, cesárea y abdominoplastia, que aprovechando que el Euro pasa por Zaragoza, como hacen las supermodelos y actrices que salen... No, por lo menos en mi caso no se ha dado el caso, pero pues supongo que sí que Se podría sería. hacer. ¿Qué pasa? Que también hay que tener muy en cuenta que una persona que se someta a una abdominoplastia, sus deseos de tener hijos tienen que estar cumplidos. ¿Por qué? Porque muchas veces con esa abdominoplastia colocamos una malla en el abdomen, digamos, para reforzar y bueno, pues esa persona, ese abdomen no se va a distender igual. Y además porque no tiene mucho sentido hacerse una abdominoplastia, volver a tener un hijo y volver a tener un resultado similar al que se tenía antes. Las estrellas evidentemente no son como el común de los mortales, eso está clarísimo. Para cualquiera de los dos, ¿se puede corregir la celulitis y la flacidez corporal con cirugía? A ver, si me permite a mí, la primera pregunta, Adelante. la celulitis, no. La liposucción o la cirugía destinada a eso, que es cúmulos grasos. Si tú tienes unas cartucheras muy marcadas, por mucho que nosotras trabajemos con aparatología, aunque sea muy puntera, no vamos a poder deshacer toda la grasa localizada. Ahí estaría la liposucción. Pero la celulitis es un inestetismo, es una patología que va desde el tobillo hasta, si me apuras, la parte superior, incluso en brazos. Por lo tanto, eso la cirugía no te lo va a resolver. Te va a resolver los acúmulos grasos. La flacidez, bueno, es un tema que lo hemos estado hablando incluso con el doctor, y él como cirujano considera lo mismo. A mí me has oído decir muchas veces, ellos cortan, el paciente cicatriza. Eso significa que, por ejemplo,
Voy a ir al brazo, que es lo peor que tenemos en estos momentos. Si tú tienes un brazo muy caído, que es una flacidez enorme, que no va a responder a ningún tratamiento o va a haber muy poca respuesta a lo que tú puedes ofertar en un tratamiento no agresivo, entrar en un tratamiento agresivo como puede ser la cirugía, ahí tendríamos que preguntarle al doctor qué recomendaría y lo siguiente, decirle a la paciente, ¿te compensa más ir con una cicatriz de aquí a aquí o te quedas con lo que hay? Eso ya te lo tendría que decir él. Claro, No porque sea difícil o sea difícil, la palabra no la deberíamos utilizar, difícil o fácil, sino que entrañe riesgo el hecho de operar eso. Bueno, como todo, la paciente tiene que entender bien a qué Eso se va a es. someter y qué es lo que conlleva. ¿Qué ocurre? Cuando hablamos de flacidez, por lo menos a lo que nosotros hacemos referencia es una flacidez en personas que han tenido una obesidad mórbida y que han perdido, que han adelgazado muchísimo. Entonces, estas son personas que tienen un exceso de piel tremendo que no les permite hacer una vida normal. Que son personas, pues eso, lo que hablamos, con muchísima piel en los brazos, en las piernas. En estas personas sí que estaría justificado probablemente pues, hacer una braquioplastia y asumir pues, una cicatriz muy visible y muy espectacular, digamos las cosas como son, en el brazo de cara a librarnos pues, de ese exceso de piel y de todo lo que ello conlleva, de todo lo que conlleva esa piel, que son pues, eczemas, son infecciones, son muchos problemas, pero probablemente pues, cuando habláis de flacidez cutánea no nos estemos refiriendo a esto en absoluto, ¿no? Exacto. Hemos vuelto a nombrar la palabra liposucción. Me había quedado una pregunta. ¿Hay algún momento en el que no se puede, o algún caso en el que no se puede hacer una liposucción? En general, las limitaciones están relacionadas con la anestesia y con las limitaciones de cualquier cirugía. Si una persona tiene un buen estado de salud, una persona puede tolerar una anestesia general, una persona se puede someter a una liposucción. Siempre recordando que no es una cirugía de la obesidad. Ya. Y vuelvo a tener otra pregunta con los implantes mamarios. ¿Hay que esperar a tener hijos primero? Hablábamos de las abdominoplastias. Preferiblemente sí, las prótesis mamarias. Probablemente me preguntes esto de cara a la lactancia. Claro. No, se pueden tener implantes todavía con deseo de tener hijos y en general el hecho de llevar implantes mamarios no supone ninguna limitación para la lactancia. Ni se ha detectado que no va a haber silicona en la leche, ni se va a dejar de producir leche por llevar implantes mamarios. Ni va, como las ponemos, para después tener mamografías posteriores. ¿Hay algún problema para...? No. Sí que se dice que a veces pues, se recomienda más en algunas pacientes, según cómo sean, pues en lugar de hacer una mamografía convencional, pues hacer una resonancia magnética, pero no se ha detectado en absoluto que suponga un problema de cara al diagnóstico precoz del cáncer de mama, el hecho de llevar implantes. Valentín, ¿y se puede hacer doblete en el quirófano? Bueno, esto vamos a ver. Con dos operaciones. Sí, se puede hacer doblete. ¿Qué pasa? Que si nos metemos en una cirugía de 3 horas, pues igual no es tan conveniente meternos en otra de 3 horas. No. Si hablamos de una blefaroplastia y una rinoplastia, pues probablemente sí, pero siempre hay que tener en cuenta el riesgo que estamos asumiendo. Yo no creo que sea lógico asumir un riesgo de entrar en una cirugía de 6-7 horas, con lo que ello conlleva pues, para un tema estético. Pues probablemente es mejor hablar con el paciente y convencerle para que lo hagan 2 intervenciones separadas. Y una última pregunta, ¿qué es el lipofilling? Bueno, pues básicamente lo hemos tratado muy por encima cuando hablábamos de las ojeras. El lipofilling lo que consiste es en extraer la grasa mediante la misma técnica con una liposucción. Esa grasa que extraemos la centrifugamos hasta que obtenemos, digamos, la parte más pura de esa grasa y la podemos usar para rellenar otras zonas faciales, zonas de arrugas, incluso se puede plantear aumentos de mama con grasa de la propia paciente, siempre teniendo en cuenta que va a ser un aumento de mamas, digamos, mucho más limitado que un aumento convencional. Ese sería 2 en 1. Eso. Voy a decir una cosa antes de que nos digas adiós, y es que para una gran abdominoplastia se recomienda no fumar. Eso es algo que es importante el recalcarlo. Sería para todo tipo de cirugía, ¿verdad, doctor? En general, para cualquier... Bueno, en general para vivir vida. se conviene no fumar. Pero en una abdominoplastia, o sea, es que vamos, yo desde luego no me planteo operar a alguien una abdominoplastia que fuma porque es que el riesgo de complicaciones es brutal en gente que fuma. Estamos en buenas manos y hay muchas posibilidades, y ya lo ven que hay soluciones. Hemos hablado de cositas puntuales o cosas puntuales, pero debe de haber mucho más algún otro día, ¿verdad? Algún otro día vendrá el doctor con nosotros. Pues Valentín Yuste, muchísimas gracias, encantados. A vosotros, gracias. Gracias por venir, y María José Burgues, hasta dentro de 2 semanas.